Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra oración en el día de hoy. Estamos en estos días en la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Pidámosle por todos nuestros pueblos de América Latina, para que al- muchos de ellos consagrados al Sagrado Corazón, para que el Señor nos dé esa paz tan deseada que brota de su corazón. Y pidámosle por todos estos movimientos que a veces no buscan la reconciliación, sino la violencia, para que de verdad el Señor convierta estos corazones y que nosotros también seamos constructores de paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el Amén. cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. A la Santísima Virgen también, Reina de la Paz, que ella nos ayude a hacer todo aquello que su Hijo nos enseñó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre María, de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Amén. Reina de la Paz, danos la paz. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos En confío. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Esperamos Amén. que todos estén bien. Por aquí en Colombia estamos en vacaciones intermedias del año escolar, pero bueno, aquí estamos presentes. Quería, antes de iniciar el encuentro de hoy, dar un aviso importante porque de pronto al final a algunos se les va la señal o algo. De todos modos, al final lo volvemos a decir. Nosotros entonces hemos iniciado el módulo de ética y moral. Como les dije la otra vez, nos lo va a orientar en alguna de las secciones, bueno, en las secciones que tenemos de orientación, digámoslo así, de clase, sobre ética y moral, el profesor, que es un sacerdote, Guillermo Zuleta, profesor universitario de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Em, Inicialmente, entonces, son todos los martes del 1 al 29 de julio. Habíamos dicho que él podía en los lunes, pero la respuesta definitiva al padre Guillermo se la dan entre hoy y mañana. Si hoy no me ha dicho nada es porque no ha tenido. Entonces, mañana, cuando ya yo obtenga la respuesta de él, si va a ser el lunes o puede el martes, en el caso de que sea el martes, no hay ningún cambio. Pero si él me dice que los martes se lo ocuparon en la universidad, ya tendremos que buscar la vía de salida con él. Entonces, ese diálogo con él está pendiente a ver si ya mañana él tiene una respuesta. Por lo pronto, vamos a quedar, y si no algún aviso, pues se los hacemos llegar por el WhatsApp, que nos veríamos el próximo martes, 1 de julio. Además, porque aquí en Colombia el 30 de junio es festivo. Entonces, bueno, ahí habría algún problema, pero pues hasta ahora sigue en pie 1 de julio, martes. Si hay algún cambio, algún problema o dificultad, nosotros se los hacemos llegar por el WhatsApp la información. Entonces yo estoy a la espera del padre, que dice que puede que de pronto no haya ningún problema los martes, como se está previsto, porque ya iniciaríamos la primera clase con el padre sobre ética y moral. Entonces hemos iniciado este módulo y nosotros hemos tenido como dos momentos. Este va a ser el segundo, de entrevistas que nos van a motivar a entrar en este módulo sobre ética y moral, con toda la situación que hoy estamos viviendo de cambios acelerados, en concebir la ética y la moral ante todos estos dilemas que planteamos la vez pasada frente, por ejemplo, al aborto, ¿no? Hoy hemos invitado a tres personas que son médicas,
que nos acompañan. No sé si ya entró la doctora Eloína, pero bueno, ya veo Sí, una que es la la veo. doctora Dulcey. Sí, Ya les voy a socorro, decir los estoy por aquí. daticos de ella, ahí la vemos, muy presente, muy puntual. La doctora Marta Dulcey. Entonces ella también nos acompaña en este día de hoy. Ella es una doctora internista. No, No, perdón, que yo me estoy equivocando. Espérese un momentico. esa es la Ya, doctora Florian. sí, esa es la, la doctora. La doctora Marta es médica fisiatra. Ella es experta en todo esto del dolor. También ha hecho algunos cursos de teología bíblica y es una persona muy creyente. Entonces, también nos acompaña desde este ámbito de la fe en la vivencia de su tarea profesional como médica, pero también con este aporte desde su fe creyente, la doctora Marta Dulcey Cuellar. Y también, entonces, bienvenida, doctora Marta. La otra vez ella estuvo con nosotras en la primera corte y otra vez la hemos invitado porque de verdad que su aporte fue muy valioso la vez pasada. No sé si ya la doctora entró, la doctora María Cristina Florian. Ya. También. Ah, bueno, doctora Sí, María buenas Cristina. noches. Buenas noches, bienvenida. Ella Muchas es gracias. médica internista, intensivista y epidemióloga, coordinadora de cuidados intensivos en el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía. Eso es en una ciudad de Colombia que se llama Manizales. Está como en el centro de Colombia. Y es miembro del comité ético del hospital. Es una persona también que ya tuvimos un encuentro con ella, nos pareció muy valioso, sobre todo porque, como hablábamos, es miembro de ese comité ético del hospital que no siempre tendrá fáciles decisiones a nivel de ética y moral, sobre todo en una clínica, en un hospital. Entonces, bienvenida. Muchas Y gracias. tenemos, gracias, doctora, por su presencia aquí hoy. Y tenemos a la doctora Eloína Buenaga. No sé si ya entró. Estará presente. Sorlipe, Sí, Sor, sí, socorro. Sí, bueno, muy bien. Eso, la doctora Eloína, pues también es conocida. Ella es médica y me dice que es experta también en epidemiología. Médico especialista en salud familiar, tiene una maestría en epidemiología. Ella vive en la ciudad de Barranquilla, al norte de Colombia. Entonces, para las tres doctoras que nos acompañan, bienvenidas, gracias por aceptar esta invitación. Y que les quiero decir que nosotros nos reunimos aquí, profesores de educación religiosa escolar de varios países, de Colombia, El Salvador, Ecuador, Perú. Entonces, todos los que están aquí son profesores de educación religiosa escolar, evangelizadores, pastoralistas, personas que también tienen que ver todo con en el anuncio del evangelio, con todo este ámbito de la ética y de la moral. Entonces, queremos motivarnos al estudio de la ética y moral que vamos a tener en este diplomado que realizamos con ellos y hoy queríamos como mirar esa ética y moral desde el punto de vista médico, porque sé que para ustedes no es nada fácil encontrarse también ante dilemas morales que seguramente lo habrán tenido. Entonces, la dinámica para todos será la siguiente. Vamos a hacerles 4 preguntas, una por una, y ellas van contestándola cada una desde su respuesta. Y luego de las 4 preguntas, abrimos de pronto otras preguntas para quienes quieran participar, lanzar o también compartir cuestiones, inquietudes, resonancias de lo que ellas también nos van diciendo. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué acciones en medicina con los pacientes los han hecho dudar de una respuesta ética? Repito, ¿qué acciones en medicina con los pacientes los han hecho dudar
de una respuesta ética. Entonces, tienen la palabra. Quien quiera iniciar. Bueno, buenas noches a todos. Realmente, pues quiero darle las gracias primero a la doctora Marta Dulcey por haberme invitado y a usted, hermana, por tenerme en cuenta. Estos son temas los que vamos a discutir hoy que tienen mucho que ver con el ejercer profesional pues de cada uno de nosotros y de los cuales pues espero dejarles como unas, más que un relato, un punto de reflexión para que ustedes después puedan desarrollar estos puntos de acuerdo a lo que van a escuchar en la noche de hoy. Yo creo que para empezar con su respuesta, hermana, yo creería que nosotros durante la pandemia vivimos una cosa muy difícil, que es la distribución de recursos. Sabemos que todos tenemos derecho a la salud, sabemos que todos tenemos las mismas posibilidades de ser atendidos, sin embargo, los recursos no son inagotables, los recursos son, digamos, restringidos y en nuestro país más, y en la situación en la que estamos más. Entonces creo que uno de los dilemas éticos más fuertes que nosotros como médicos enfrentamos es no tener la disponibilidad de todos los recursos para todas las personas que necesitan atención. No tener la cama de la unidad de cuidado intensivo, no tener el ventilador cuando estuvimos durante la pandemia fue, digamos, una de las situaciones más difíciles de sortear y que siempre como médicos pues nos lleva a reflexionar sobre nuestro papel. Yo quisiera pues que fuéramos cada uno como dando su punto de vista. Obviamente tengo otras posiciones, pero me gustaría escuchar a mis colegas. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, doctora Eloína. Bueno, yo tengo una situación pues que siempre recuerdo y fue que ustedes saben que en en Colombia hay una ley que autoriza el aborto en algunas situaciones como violación y otras cosas. Esa ley hace aproximadamente como unos 12 o 15 años que estaba en implementación, pues yo en ese momento estaba de coordinadora científica de un hospital de primer nivel y me tocaba pues direccionar todo el accionar. Había una paciente que ella decía que había sido víctima de una violación y por eso solicitó que se le hiciera todo el protocolo para la interrupción de su embarazo. Entonces yo estaba como en una situación muy difícil porque tenía mi parte ética de la parte católica, pero también había unas normas, unas leyes que cumplir y que uno pues tenía que garantizarle al paciente que él entendiera todo y él tomara sus decisiones, pero habría que presentarle el abanico de opciones. Pues yo hice eso porque profesionalmente eso como me lo exigía. Y bueno, la paciente insistió en que ella quería interrumpir su embarazo. Se hizo todo lo que había que hacer, pero finalmente cuando ella llegó al otro hospital donde debían hacer la interrupción del embarazo, los médicos no decidieron no hacerlo, no le creyeron, dijeron pues que ellos no pensaban que en realidad hubiera habido violación y que ellos consideran que había sido inventos de la paciente. Conclusión, pues no se le hizo el procedimiento y después de unos meses la paciente regresó al hospital donde yo trabajaba con su bebé. Sorpresa y para mí como tranquilidad porque no se efectuó el procedimiento, pero la niña estaba muy descuidada, tenía una neumonía, estaba desnutrida, o sea, estaba en muy malas condiciones. Entonces, bueno, es como una situación compleja, fue una situación muy compleja para mí. Por un lado, pues sentí alivio porque realmente el embarazo no se interrumpió, pero por otro lado, tú veías una niña en esa condición y entonces eso en un momento te hacía pensar, pues, en realidad, ¿qué va a pasar con esa niña, verdad? Entonces, bueno, esa es como una situación
en la cual me he sentido ante duda, ante una situación o tomar esa decisión en ese momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a mis dos colegas. Feliz noche para todos. En cuanto a digamos, a los dos temas que han tocado, en cuanto a los recursos, sí, pues como la hermanita les contó, trabajo para ERL, entonces sí hay digamos, un conflicto muchas veces para definir tanto indemnizaciones como pensiones. Entonces, hay siempre que estar en ese punto, buscar ese punto intermedio, ético, en el que no se vulneren los derechos del paciente, no se sienta digamos, la institución que está uno en contra de ella y obviamente que no vaya en contra de mi ética. Eso es algo con lo que tenemos que luchar, digamos, a diario en este medio. Hay que pensar muy bien las cosas en algunos casos porque si bien se podría considerar, por ejemplo, que un paciente, voy a poner un ejemplo preciso, haya perdido una extremidad. No sería lo mismo, por ejemplo, que fuera un hombre de más de 60 años a que sea un joven en el que pudiera adaptarse, no sé, voy a poner el ejemplo, una prótesis y pudiera intentarse con una buena empresa a retornarlo. En el primer caso, que ya ha hecho un hombre que ya ha hecho todo su recorrido, digamos, un gran recorrido de vida y laboral, y que ya esté cerca de la pensión, pues digamos que es muy fácil definirlo. Pero para nosotros, las personas jóvenes, sabiendo que muchas de ellas terminan, si se pensionan muy jóvenes, en drogadicción, pues porque como que las expectativas de su vida, su parte profesional, como que se ve truncada, es altísima. O sea, tenemos unos altísimos casos de drogadicción en pacientes jóvenes, especialmente hombres, que se pensionan. Entonces, todo eso lo tenemos que sumar en un momento de tomar una decisión y tomar la mejor decisión ética. A veces resulta no ser tan fácil, no ser tan fácil. Eso en cuanto a la parte de recursos que hablaba la doctora Florian. Y hablando de acuerdo a la doctora Eliona, que abrió otro panorama y es el tema al comienzo de la vida y pues que nosotros queremos presentar un caso que resolvimos con la doctora Florian de que se pidió eutanasia. Y pues para mí sí es decirlo, pues que yo siempre lo digo en estas charlas, que la doctora Florian, que se considera pues una mujer no creyente, eso nos dice, pero la vamos a ir convenciendo, ¿cierto, hermanito? No, mentira, es una broma. Amén, sí. Entonces le damos la palabra a la doctora María Cristina. Entonces queremos decir perdón. que ella, teniendo esa situación que es importante resaltarla, en los médicos que ya haya una muy buena, digamos, conciencia ética, nos sirve mucho y aquí empieza a contar la doctora Florian. Yo pues a agregarle a lo que dijo la doctora Marta, que es muy importante, a nosotros como médicos se nos presentan muchas situaciones que pueden presentarse como dilemas éticos. Sin embargo, ahí hay dos cosas que hay que aclarar y yo creo que desde cada profesión esto se aplicaría de la misma manera y es primero el conocimiento científico, ¿cierto? Que es lo que se nos ha dado como herramienta para tomar decisiones y unir siempre este conocimiento a nuestra vocación, que es la empatía por el paciente, comprender la situación, tratar de analizar cada situación en su contexto para que podamos tomar las mejores decisiones en beneficio de la persona y siempre tener en cuenta que el beneficio que se va a obtener en una situación clínica y en una relación clínica de médico con paciente siempre debe ir a favor de ese paciente.
Y por eso creo que viene muy al caso el caso que les vamos a comentar con la doctora Marta, y se trata de un señor que tiene 62 años de edad y que toda su vida ha luchado con una depresión severa. El señor llega a la institución donde yo trabajo con una sobredosis de varios medicamentos, y la familia es muy rápida en acudir, y estoy hablando de la familia de su esposa y sus 2 hijos, uno de los cuales es médico. Es muy rápida en acudir y solicitar que al paciente no se le avance en sus directrices de vida, y que por el contrario se considere la posibilidad de realizarle una eutanasia, toda la vez que muchas psiquiatras le han informado al paciente que tiene una depresión muy severa y que probablemente sea refractaria al tratamiento. La situación se ve fácil si uno la mira así por encima y superficialmente, pero pues uno analiza varios factores. Primero, es un profesor universitario, y si esta persona pues fue capaz de hacer una carrera y desenvolverse como profesor universitario durante muchos años, uno se pregunta qué tanto está jugando en contra de él su enfermedad, ¿cierto? Y la consideración y el estigma social al cual ha sido sometido por su enfermedad. Segundo, pues yo decido comunicarme con el psiquiatra porque entiendo la fatiga de la familia. Lidiar con una persona que tiene un trastorno psicológico no es fácil, y entiendo que puede haber algo de fatiga en esta familia. Entonces me comunico con el psiquiatra, que es el psiquiatra que lo ha venido tratando durante mucho tiempo. Y el psiquiatra me dice que sí, que él está frustrado con ese caso porque él ve que esto no ha progresado, y que realmente el señor sigue con una depresión severa y ha llegado a tal punto que ya pues había intentado en esta ocasión cometer suicidio. Sin embargo, pues cuando yo hablo con la familia para preguntarles si en algún momento él había dejado algún documento escrito expresando su voluntad, pues ellos me dicen que realmente no. Hay algo que si fuera muy fácil, ¿cierto? Porque lo fácil en esa situación hubiera sido decir, sí, bueno, no, listo, estamos todos de acuerdo y vamos con el proceso de la eutanasia, pero primero que todo, nosotros los médicos nos educaron para respetar la vida, ¿cierto? Y para tratar las enfermedades. En ese orden de ideas, yo me comunico con la doctora Marta, quien ha sido mi consejera y mi almohada, ¿cierto? Aquella persona a quien uno le comenta sus dudas y la llamo y le digo, Marta, yo no siento que esta situación esté bien. Yo quisiera obtener el concepto de otro psiquiatra, quiero ver cuáles son los medicamentos que realmente le han dado a este señor y que dicen que él se ha convertido en una persona refractaria. Y quiero consultar a otros psiquiatras que estén por fuera de esta situación de agotamiento con el tratamiento de este señor, ¿cierto? Yo entiendo también al psiquiatra quien se puede sentir frustrado porque al darle los medicamentos no encuentra que el señor reaccione de la manera que él quiere. Finalmente hicimos esta reunión con la doctora Marta, citamos a otros psiquiatras pues realmente llegamos a una conclusión que en el fondo la sentía, y era que primero que todo que el señor no había sido tratado de una manera adecuada, que había sido estigmatizado por su familia, que estaba cansada pues ya de su enfermedad, y que realmente lo que estaban buscando con esto era aliviar sus propias culpas, ¿cierto? De no haber podido tratar y de comprender a este señor en su situación clínica. Yo creo que la doctora Marta me ayudó mucho en este aspecto. Estuvimos hablando durante varios días, consultamos a otros psiquiatras, finalmente llegamos a la conclusión con la familia y haciéndole pues entender todo esto que estábamos viendo, finalmente llevamos a que el paciente salió adelante, pues si hoy en día es una persona pues muy agradecida con lo que se hizo en ese momento. Entonces, a veces cuando uno se encuentra en una situación que parece sin salida o que se ve muy fácil y que lo aligera uno a tomar decisiones erróneas, es bueno sentarse a reflexionar, es bueno consultar con otros colegas y ser interdisciplinario en la toma de decisiones,
para que realmente se llegue a lo que les digo. Lo más importante es el beneficio del paciente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que la respuesta fue bastante amplia a esa pregunta puntual. Podríamos avanzar con una segunda pregunta. ¿Qué recomendarías pensar sobre la congelación de los muertos para volver a vivir? ¿Qué recomendarías pensar sobre la congelación de los muertos para volver a vivir? Claro que pues no sé, también hoy se habla de congelación de muchas otras cosas, ¿no? De Claro, pronto ustedes claro. ahí nos ilustran mejor eso. Bueno, la crioterapia, hermana, es algo que le llama la atención a todos, ¿cierto? Todos quisiéramos ser inmortales, tenemos mucho miedo a morirnos, pero yo voy a hablar de aquellas consideraciones desde el punto de vista científico que hacen que esto haya que pensarlo de una mejor manera. En este momento hay más o menos 300 personas congeladas en un laboratorio de Arizona, donde algunas han congelado el cerebro, otras han congelado el cuerpo. Congelar o llevar a congelación y hablar de crioterapia no implica éxito en la resucitación de ese cuerpo. Y esto quiero dejárselos a ustedes muy claro. El costo de una congelación está alrededor de $200,000 por la congelación inicial, con una anualidad que puede oscilar entre $150,000 y $300,000 anuales. O sea, cada año que te tienen allá congelado, esa es la plata que vale. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que considerar. Primero, cuando a uno lo van a congelar porque está muerto es porque el corazón ha parado. Y si el corazón ha parado, los órganos en mayor o menor grado han sufrido algún daño. Cuando no le llega oxígeno al riñón, cuando no le llega oxígeno al corazón, cuando no le llega oxígeno a los órganos, estos con el tiempo van sufriendo daño. El que más daño sufre es obviamente el cerebro. De eso ya lo sabíamos. Y cada minuto que el cerebro deja de recibir sangre, hay un daño. Entonces, no sabemos si cuando congelen a ese individuo que así lo ha solicitado, ha tenido un daño. Eso nadie se lo podrá asegurar. Esto es muy importante porque si nosotros metemos a la congelación a un cerebro dañado, pues cuando vamos a despertar esa persona, dentro de los años que sea, cuando ya haya cura para la enfermedad que lo llevó al deceso, pues no sabemos realmente si ese cerebro está dañado o no está dañado. Entre más tiempo dure ese cerebro congelado, más daño va a sufrir. Y no sabemos qué tanto daño puede sufrir un cerebro que está congelado, porque las proteínas dentro del cerebro se pueden cristalizar, porque las conducciones de esos nervios puede que no funcionen de la manera que teóricamente los científicos creen que eso puede funcionar. Entonces va a suceder que este individuo, que además de eso sufrió un daño cuando hizo la parada del corazón, haya sufrido un daño durante el tiempo que estuvo congelado allá en ese congelador, y cuando lo vayan a despertar puede inclusive que ni siquiera pueda funcionar ese cerebro. Para que ese cerebro funcione, bueno, lo otro es que no sabríamos cuánto tiempo nos demoremos en buscar la cura de esa enfermedad que lo llevó a morirse. Entonces, si fue un cáncer metastásico, por ejemplo, podemos estar a unos 30, a unos 40, a unos 60 o unos 100 años de buscar la cura de esa enfermedad que específicamente lo llevó a esa persona a fallecer. Curarle esa enfermedad al cuerpo de esa persona no necesariamente va a tener éxito así hayamos descubierto la cura para esa enfermedad, porque ya es un cuerpo que venía congelado, que ya ha tenido una desnaturalización de sus proteínas y que probablemente no sabemos si eso se va a poder curar. Entonces, también podemos decir que ese cerebro lo podemos poner en un robot, por ejemplo, ¿cierto? Y ya no sabríamos si esa persona es o no esa misma persona, porque realmente ya sería un monstruo, ¿cierto? O una construcción, digamos, científica parecida a un humanoide, pero que no sabemos cómo va a funcionar en un futuro. En un futuro donde no va a tener a su familia,
donde no va a conocer a nadie, donde va a entrar en una cultura diferente a la que estamos viviendo actualmente, con unas creencias y una estrategia de vida muy diferente a la que tenemos ahora, lo cual hace muy poco probable que esa persona, ese monstruo, esa creación realmente sea la misma persona que congelaron y esté en un ambiente donde él se pueda desempeñar en un futuro. Entonces, más allá de eso, creería yo que si bien es cierto, es prometedor lo que están diciendo, pues realmente es un salto al vacío donde no se tiene ninguna seguridad de lo que va a pasar en ese futuro. Muy bien, muchas gracias. No sé si la doctora Dulce y la Sí, doctora algo, sí, Eloína. algo muy cortico, Sí, sí. realmente para redondear la idea de la que ya la doctora Floriana ha expuesto muy claramente. Y es, pues, nada nos asegura que ese cuerpo en una piscina de nitrógeno que colocan a menos 196 grados centígrados, pues pueda ser un organismo vivo en el futuro. Y entonces me adhiero a este pensamiento que, hemos dicho, redondea este tema y abre el siguiente. Axel Kahn, uno de los mejores genetistas, es francés y dice, no se mejora un organismo vivo sin correr el riesgo de producir un desequilibrio, una monstruosidad, pues lo que se modifica por un lado produce desequilibrio o desorden por otro lado. Muy bien. Gracias. La doctora Eloína. Bueno, yo pues no manejo mucho el tema, ni tengo pues experiencia en el tema, en el medio en el que yo me desenvuelvo. O sea que lo que les daría es como mi concepto personal acerca de, o sea, qué opino yo acerca de la congelación de los muertos. Pues yo como médico y como persona creyente católica, pues considero que todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y que al la persona fallecer, pues ha terminado una etapa, ha terminado una etapa y que en la vida hay unas etapas, pues como decimos, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. O sea, todo tiene un momento y pienso que si ya pues llegó el momento de morir independiente de cuál sea la causa y pues que hay muchas situaciones diferentes, pues una muerte de un adulto mayor o de un joven o de un padre de familia. Si, aunque los contextos son diferentes, pues yo no estaría de acuerdo con eso de congelar y esperar porque pienso que va en contra de la naturaleza o de lo normal, del ciclo normal que debemos vivir como seres humanos. Entonces, pues bueno, ese sería como mi punto de vista al respecto. Muchas gracias, doctora Eloína. Bueno, una tercera pregunta. En un hoy como el que vivimos, dentro de este contexto actual que manipula la vida, ¿cuál es su propuesta ética? Bueno, hermana, yo quiero hacer pues una anotación aquí, es que siempre que uno habla de manipulación está hablando de un acto erróneo, ¿cierto? Porque manipular está mal hecho. Sin embargo, la manipulación nos ha llevado a mejorar los cultivos. Hay que recordar que los cultivos hidropónicos, los cultivos que se realizan en tierras estériles como Israel, la manipulación genética del maíz ha hecho que el maíz sea capaz de producirse en terrenos que antes eran impensables y esto pues probablemente ha llevado a que podamos alimentar pues a más seres humanos. Entonces, digamos que la manipulación genética y los avances científicos en este sentido pueden tener un caudal que pueda ser benéfico para la humanidad. Cuando nosotros estamos hablando de los seres humanos, sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros somos no solamente producto del DNA, o sea, nosotros no somos constitución
es solamente DNA, sino que tenemos muchas otras dimensiones de las cuales vamos a hablar en otro punto que usted hizo una pregunta, pero somos unos seres supremamente complejos. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que no solamente somos derivados de los genes. Todos los aspectos biológicos del individuo no pueden atribuirse solamente a los genes. ¿Qué otras cosas contribuyen? Los factores ambientales, la motivación, los conceptos espirituales que tenga esa persona, hacen que esa persona sea esa persona. Manipularla genéticamente no nos conduce a nosotros a asegurar ningún resultado, porque no todos los aspectos biológicos de los seres humanos están relacionados con los genes. Hay otra creencia que la gente tiene, y es que los genes tienen que ver con el comportamiento, y es aquí donde más incertidumbre hay en la ciencia. Realmente para el comportamiento y, digamos, el pensar lógico de los seres humanos, no hemos encontrado una conexión directa entre un gen y una forma de pensar, o un gen y una creencia, porque somos el resultado de muchas cosas. Los genes no necesariamente son, digamos, la huella digital que nos caracteriza como seres humanos, y por lo tanto manipularlas no necesariamente va a llevar a los resultados que queramos. Y no podemos decir en este momento, con todo el conocimiento científico que tenemos, que un solo gen codifica una proteína y que las demás proteínas no se ven afectadas por esa codificación. Un poco como lo que estaba diciendo la doctora Dulce antes, ¿cierto? Que cada manipulación que yo haga lleva a un producto, y ese producto tiene unas consecuencias que para nosotros pueden ser no medibles. Es por esto que decimos que la edición genética puede tener efectos desconocidos a largo plazo, tanto para la persona como para sus descendientes. Existen riesgos de cometer, cuando uno manipula los genes, puede cometer errores, y estos errores no se pueden corregir. Ya estos errores tendrían unos efectos no solamente inmediatos, sino a largo plazo. Y la manipulación genética podría afectar el equilibrio ecológico y generar consecuencias imprevistas desde el punto de vista científico. Muchísimas gracias, doctora. Doy la palabra a las Bueno, otras dos. en cuanto a la pregunta que hice, hoy que manipula pues hay muchas formas de interpretarlo de que se manipula la vida, ¿verdad? Porque como decía la doctora, las intervenciones genéticas que se quiere tener un niño o una niña, o quiere manipular las características de ese niño, pero también en cuanto a las acciones que se toman para interrumpir la vida, que también sería una forma pues de manipular, porque el ser humano está tomando decisiones sobre la vida. Cuando yo, nosotros como creyentes, consideramos que las decisiones, tanto para crear como para terminar con la vida, no están en nuestras manos como humanos, ¿verdad? Sino los creyentes lo vemos como una voluntad divina, o como un momento que se nos da, y porque Dios considera que es el momento de que la persona nazca o que la persona deje de vivir. Y pues ya las condiciones, las circunstancias, el momento o las características, pues no somos nosotros quien, o no tenemos esa autonomía para decidir, ¿verdad? Entonces, pues mi posición sería, mi propuesta ética es que hay que respetar la vida en todo sentido, y reconocer hasta dónde nosotros como ser humano tenemos esa facultad de decidir sobre la vida de otro ser humano. Muy bien, Gracias. gracias, doctora Lorena. Bueno, pues con respecto a esta pregunta, pues, además lo que han dicho mis compañeritas,
pues me gustaría de pronto decir que la vida como tal, concebida no solamente como el bio, sino como el zoe, el término grande, pues nosotros somos seres vivos que manifestamos que en nosotros hay vida, ¿no? Lo sabemos porque pues funcionamos, porque hablamos, porque podemos compartir, porque tenemos signos vitales, siendo más precisos. Eso es importante por lo que decían mis compañeritas, o sea, tenemos que tener límites. Entonces, la propuesta ética va en función de para qué fue creada la medicina. La medicina, como la conocemos en el mundo griego, de un siglo, un poco más antes de Cristo, se creó así como la conocemos. Los griegos empezaron a hacer consulta, a averiguar, a preguntar al paciente qué siente, a examinarlo. Y el objetivo era y es reparar, mejorar, en algunos casos, como decimos en medicina, en pocos casos curar, en pocos casos curar, la mayoría de veces estamos entrando más en el terreno de mejorar, de reparar. Y entonces, cuando nos salimos de esos campos y entramos a modificar, a aumentar, sin tener un objetivo terapéutico, más estético, más financiero, más de otro tipo, ya nos salimos de la propuesta, de lo que es la medicina, de lo que es la medicina. Ahí, como decían mis compañeras, pues a veces leí esto, ¿no? Desde la bioética para esta charla. ¿No será que más que tener, que pro vida nos hemos vuelto miedosos a la muerte? Entonces allí también, en ese momento final de la vida, también tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad y no, pues, pretender, por ejemplo, llevar a prolongar una vida así que no sea digna, ¿no? Incluso que no sea digna, no estoy diciendo que es que la vamos a llevar a una eutanasia, no, pero sí hay una propuesta desde la fe y desde la medicina ética, que es poder entender en qué momento acompañamos en el momento de la vida, en qué momento acompañamos para ya prepararnos para la muerte, en qué momento pues sí, ya es la muerte. También pues queríamos mencionar aquí con la doctora Florian algunas tecnologías que se han innovado, ¿no? Y entonces es la construcción de unos microchips que pueden mejorar algunas cosas. Por ejemplo, en Francia hay una altísima población con retinitis pigmentaria. Esto hace que se pierda la vista, la visión. Y yo pensaba, pues hablan de un microchip que instalan y que le permite a la persona por lo menos tener una creación de imágenes y de pronto de proteger su vida, no sé. Estas cosas podrían no considerar que protegen la vida porque es solo una partecita que está afectada, podrían considerarse, y si no están dañando ni lesionando otras cosas, ¿no? Ni a otras personas. Y también hay uno, por ejemplo, que se propone para esta enfermedad neurodegenerativa, que es la ELA, para producir la voz, ¿no? Parecieran ser unas propuestas funcionales que no nos parecen tan locas ni tan desatinadas, ni que lesionen tanto ni a uno ni a los de alrededor. Y hay otras, ¿no? Que queríamos compartir. Yo quisiera, hermana, cerrar esta pregunta dejándoles una frase que me marcó a mí como estudiante de medicina de uno de mis profesores, y era que decía que nosotros los médicos estamos llamados a curar a veces, a aliviar casi siempre y a acompañar siempre, acompañar siempre. Yo creo que esa es la vocación que nos debe regir siempre.
Bien, qué interesante, muchas gracias. Y de verdad que con sus aportes aprendemos mucho. Bien, una cuarta pregunta. En medicina, ¿cómo integrar el paradigma científico con un paradigma que tenga más en cuenta la integralidad de la persona? En medicina, ¿cómo integrar el paradigma científico con un paradigma que tenga más en cuenta la integralidad de la persona? Martica, yo quisiera darte la palabra. Bueno, Bueno, o la autora Eloína, si quiere. Yo la- Bueno, no, Sí, pues de pronto a yo, mí sí, si quiere. me gustaría Ajá. empezar en esta. Bien pegado, sí, qué pena. Bueno, sí, adelante, doctora tranquila, yo Eloína. les decía que yo soy especialista en salud familiar antes de haber estudiado epidemiología. Y bueno, el enfoque en salud familiar es eso, es ver al ser humano como un ser integral y modificar el enfoque científico o el enfoque biomédico que solamente se centra en la parte biológica, en la parte médica, en la parte del cuerpo y se olvida de las otras dimensiones del ser humano que sí son contempladas en el enfoque de la salud familiar. Yo tengo una asignatura que le doy a mis estudiantes y pues vemos en detalle eso, ¿verdad? Que el ser humano tiene un componente físico, pero también tiene un componente mental, un componente espiritual. Y en este momento en que nuestra sociedad, la problemática de salud mental, por ejemplo, cobra un peso bien importante, entonces queda claro que tenemos que ver al ser humano no solamente de sus dolencias físicas, sino dentro de un contexto integral, donde hay una parte mental, una parte espiritual y una parte social. Y que todo esto se puede traducir en dolencias físicas. También está demostrado que la mayoría de nuestros pacientes que consultan, un alto porcentaje de ellos finalmente no tienen realmente un problema físico, sino que podríamos estar hablando casi un 75% de los casos del paciente lo que necesita es otro tipo de apoyo psicológico, social o espiritual. Y conocemos casos de pacientes, sobre todo adultos mayores, por ejemplo, que pueden ir a un lugar, a una institución de salud solo porque necesitan compañía, necesitan ser escuchados y que si el profesional de la salud se centra solo en formular o recetar medicamentos, la probabilidad de que el paciente se mejore o mejore su dolencia o encuentre una respuesta a lo que le está buscando es menor. Entre más integral sea el enfoque y más completo, mayor probabilidad hay que resolvamos la situación de nuestro paciente. Y aquí pues también es importante entonces resaltar que el médico no puede trabajar solo, sino en compañía con las otras profesiones, llámese psicología, trabajo social, con la parte religiosa y espiritual que tiene el paciente. Y también es importante involucrar la familia. Todo esto hace que el enfoque pueda ser más completo y que un problema físico o una manifestación física o un síntoma se pueda resolver mejor y que el paciente se sienta mejor porque se va a sentir escuchado, acompañado, comprendido, más que medicado solamente. Gracias. Muy de Muchas acuerdo con la gracias. doctora Eloína. Muchas gracias, muy de acuerdo en la misma línea. Los pacientes, nuestros pacientes, o sea, yo dije, la pregunta es una pregunta retórica. Ahí mismo está la respuesta, es decir, nosotros no podemos hablar de que somos científicos si no tenemos en cuenta el ser humano en toda su persona en una integralidad. Si no hablamos de multicausalidad, si no hablamos de interdisciplinariedad,
Si no lo entendemos así, no estamos siendo científicos. Y pues a mí me gustaría presentar dos ejemplos corticos desde mi experiencia en el manejo del dolor y muy acorde con lo que nos dice la doctora Eloína, sabiendo que en este momento y con tanta presión de todo tipo, medios de comunicación, trabajo, noticias, bueno, la parte mental. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Asumimos un paciente para el manejo del dolor y resulta que de entrada y desde urgencias, 4 o 5 medicamentos. Si usted ve que le colocaron un neuromodulador, le colocaron un opiáceo, fuera de eso un relajante muscular, fuera de eso un analgésico, usted un antiinflamatorio para inyectarle, usted dice, el enfoque del dolor está un poco desordenado. ¿Por qué? Porque no, pues sí, o sea, se vinieron con todas las armamentos que tenemos para el dolor, pero resulta que muchos pacientes de estos quedan enganchados en la parte de medicamentos y entonces en población joven, y si tienen alguna, no se tuvo en cuenta, si tienen alguna dependencia, problemas. En la población adulta, que se queden con neuromoduladores, que para la depresión, para el dolor, para modular el dolor neuropático, que para mejorarle el sueño, la posibilidad de alteración en la memoria, en la atención en 3, 4 años, problemas. Entonces, ahí quiero entrar con este tema del énfasis en la neuroética, el cuidado del cerebro, teniendo en cuenta toda esta integralidad, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino también desde el punto de vista emocional y todos los ataques que tenemos, y como les dije, con la parte emocional, con medios de comunicación, con muchas cosas. Veo con preocupación que a muchos jóvenes desde 14, 15 años, 3 medicamentos. Si usted le pregunta al paciente, ¿estás mejor? No. ¿Qué tanto te ha mejorado? Un 10, un 20%. Y entonces es porque lo que decía la doctora Eloína y nosotras tres lo pensamos, no se ha considerado al paciente en todas sus dimensiones. Yo, el que me da la posibilidad de trabajarle la parte emocional y orientarlo hacia dónde debe ir, lo hago. El que me da la posibilidad de trabajarle la parte espiritual, le pregunto, ¿eres creyente? ¿Sí? ¿Cuál es tu línea? Respetando sus creencias y no imponiendo, porque eso es terrible. Y si me lo permite, lo oriento, mira, busca apoyo aquí, aquí, allá. Listo. Y el otro ejemplo es en cuanto al dolor y la neuroética. Y el otro ejemplo cortico, cercano, un caso de una enfermedad, un familiar que consideré, pues si ya murió como hermana y pidió o sea, con una enfermedad neurodegenerativa muy difícil, ELA, se fue, pues digamos que se va pagando todas las funciones, tienen dificultades hasta para movilizar su saliva, tiene problemas para respirar, tiene problemas con el dolor, tiene problemas para comer, tiene problemas por los medicamentos y por la quietud para la deposición y hasta para la orina en algún momento. O sea, todo se va comprometiendo. Y pide la eutanasia en este proceso, yo haciendo un curso pro vida. Y entonces toca empezar a lo que decía la doctora al comienzo, apoyarse en todo. En mi caso, ¿cierto? Tengo toda la parte, compañeros, amigos, y en la parte médica me documento,
en la parte teológica también, amigos sacerdotes, grupos, hay un diácono que nos dio material para esta charla, también me apoya, bueno, muchas personas desde ambos puntos de vista. ¿Cuál fue mi aprendizaje en este caso de esta persona que uno ama, ¿no? Porque una cosa es muy fácil, la teoría, y venirles aquí a contar qué es lo que hay que hacer, pero cuando el año anterior me tocó en carne propia todo el proceso, hay que buscar puntos de equilibrio, ¿cierto? Ella pide la eutanasia. Yo dije, pues claro, uno se estresa por las mismas creencias que tengo, y hay que acompañar, estar ahí al lado, dar información clara, precisa, escuchar sus temores. Miren cómo el caso que presentó la doc se salvó de la eutanasia porque se hizo un buen proceso teniendo presente todos los aspectos médicos, y en este caso los médicos y de creencia, emocionales, buscando apoyo multidisciplinario, buscando apoyo espiritual, y se fue acompañando, y realmente el caso se resolvió muy naturalmente. Ellos mismos tomaron las decisiones, ella y el esposo especialmente. Gracias a Dios llegó un médico también que les dijo, ¿para qué se van a cargar con eso? Eso no les va a ayudar. De acuerdo a los dos que son creyentes, vamos suavemente, con medicamentos, control del dolor, y resolvió de una manera natural, gracias a Dios. Y esto pues fue muy bueno para todos, y para los que nos quedamos, y pues para los que partieron, de acuerdo a nuestra fe. Quería compartirle esas dos situaciones. Muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora María Cristina. El micrófono, el micrófono. Yo cerraría brevemente, muchas gracias, hermana, diciendo algo muy concreto, y es que yo creo que el ejercicio médico debe ser muy respetuoso de la autonomía de las personas en la toma de decisiones. Pero este acompañamiento en esa autonomía debe estar acompañado siempre de brindarle el conocimiento al paciente a tal punto que uno esté seguro que él está entendiendo qué decisiones está tomando, y siempre con empatía. O sea, no es simplemente darle una recua de información que pueda ser dolorosa o que pueda impactar de una manera negativa el proceso, sino darle el conocimiento para que esa persona tome sus decisiones de acuerdo a todo esto que estamos diciendo, teniendo en cuenta todas las características del ser humano, siempre acompañarlo con la empatía que debe caracterizar a un médico, para que él pueda llegar a sus propias decisiones y pueda estar acorde él y su familia con esas decisiones tomadas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, le vamos a dar la palabra a Liliana Elizabeth Gutiérrez, que levantó la mano. Muy buenas noches con todos los presentes, hermana, doctora María. Que yo quería consultar, ¿no? Yo también he estudiado una carrera médica acá en el Perú, y yo me recuerdo cuando todavía hacía prácticas estudiantes, escuchaba hablar a una ginecóloga. Ella me parece que era evangélica, y ella decía a los pacientes, o ella siempre estaba en contra de la colocación de los dispositivos intrauterinos, porque ella a varios pacientes yo escuché que les dijo que el dispositivo intrauterino era un microabortivo. Ella lo tomaba así. Entonces, a diferencia de los otros anticonceptivos que previenen el embarazo, la T de cobre no prevenía, sino que dificultaba el implante, ¿no? del
del huevito ya formado del cigoto en el útero, y esa era la función. Entonces ella lo decía como, lo llamaba microabortivo. Entonces quisiera saber, ¿no?, la opinión de usted. Yo nunca lo había preguntado, siempre me quedé con esa duda. Doctora, Gracias. no. Doctora, buenas noches. Realmente eso era una concepción antigua y eso obedece a uno de los aspectos del método de control. Pero realmente lo que sucede es que la T de cobre y los otros dispositivos intrauterinos alteran de tal forma el componente hormonal de ese ambiente que muchas veces no se produce la fecundación. O sea que el principal mecanismo por el cual es un anticonceptivo realmente no obedece a eso que estaba mencionando su profesora, sino que obedece al componente hormonal al componente hormonal que no permite que haya la fecundación ni la implantación de ese óvulo, porque recuerden pues que digamos que la formación de un feto consta de varias etapas, una de ellas es la fecundación, otra es la implantación y después el crecimiento, pero los dispositivos realmente alteran todo ese ambiente. O sea que son un método anticonceptivo y creo que el concepto de la ginecóloga estaba errado. Muchas gracias. No sé si las otras doctoras van a decir algo al respecto o bien. Abrimos entonces como un espacio de preguntas, inquietudes, resonancias, no, no siempre tiene que ser una pregunta, pero o alguna resonancia en torno a todo esto de lo que es la ética, la moral. Yo diría que es en el campo de la vida, el respeto a la vida de, de la medicina como campo científico. Entonces, si alguna o alguna tiene una pregunta, eh, para los que están preguntando, yo ya pasé el link de la asistencia, también lo pueden ir compilando. Bien, entonces, ¿alguna otra inquietud? O si de pronto las doctoras iban a decir algo con respecto también a la pregunta de Liliana. Doctora, hay una pregunta. ¿Qué se puede decir de la pastilla del día después? Bueno, entonces queda la pregunta para ustedes. Sí, ¿Qué vuelvo y se les puede? digo, hermana, pues ahí como quisiera contestarle, ¿cierto? Digamos, no se puede pensar que el proceso de formación de un ser humano solamente obedezca a uno de los tantos pasos que ocurre para el desarrollo del mismo. Entonces, la fecundación es una de las etapas del desarrollo de un embrión, pero pues ahí vienen otros pasos, ¿cierto? Que es que ese óvulo pueda viajar hasta el útero, que el útero presente unas condiciones adecuadas para que éste se implante, que haya una formación de placenta, pues, o una buena interacción entre el útero y ese óvulo fecundado, que este se pueda desarrollar y efectivamente, pues, empiece la división de las células. Entonces, pues, no permitir que un óvulo se implante y generar unas condiciones hostiles es solamente uno de los pasos que ocurre para la formación de los individuos. Cabría pues una discusión muy grande eh, que podría dar pues como pie a otra conversación más larga de cuándo y cómo se crea la vida. Sí, es que ahí viene también exacto toda la concepción de cuándo comienza la vida, ¿no? Que hoy los jóvenes la debaten mucho porque de acuerdo también a todas estas ideologías viene cuándo comienza la vida. Es una de las preguntas que ellos hacen, ¿no? La vida no empieza desde ese momento, sino desde otros momentos. Bien. Sor Marixa Mantilla. Buenas noches para cada una de las doctoras. Felicitaciones por lo que nos amplían
Y quiero preguntar si el principio es el beneficio del paciente. ¿Este principio permite la eutanasia? ¿Permite que la mujer aborte? Permite. O sea, me quedó un poco confuso. Y realmente estamos en un campo muy complejo, en el cual el tratar la enfermedad en forma integral nos permite ampliar más el momento de la decisión. Segundo, la parte de manipulación, la doctora que habló dice, bueno, que utilizamos más la palabra manipular, etcétera, al favor de la vida agrícola de las plantas. Hay muchos elementos, pero a favor de la vida agrícola de las plantas también hay unos elementos que no defienden la vida, sino que una piña de, pongámosle, 60 centímetros, consiguen una de 12 centímetros, de una zanahoria de 15 centímetros tenemos una de 2 centímetros. Y eso nos parece maravilloso y lo compramos y lo aplaudimos. Entonces, realmente sobre esta situación es muy confusa. Y no sé, uno a veces va y delante de la gente dice, no, pues qué maravilla, toda la gestación de las plantas, por decir gestación, o sea, la producción de las plantas manipulada por los transgénicos, por decir. Y lo tercero, a mí sí me gustaría escucharlas sobre cuándo inicia la vida y cuándo termina, porque resulta que cuando uno dice inicia antes de que nazca su abuelita, su tatarabuelita, no, nosotros no podemos, no, yo sé que ustedes no van a decir eso, pero quiero decirles que unos ángulos tan amplios nos permiten decisiones demasiado amplias. Entonces yo de verdad, muy lindo todo lo que nos han dicho, y yo he escuchado mucho de moral y he escuchado al padre que nos va a hablar, y uno encuentra ciertas cosas que uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde llegar? Las escucho. Doctora Marta, yo quisiera como que usted empezara con el tema de cuándo inicia la vida. Yo realmente me parece que es un tema, cada una de esas preguntas que hizo son muy complejas. El año pasado duramos 2 horas hablando de eutanasia, pues con la hermana aquí y en este mismo escenario. Sí. Cada una de esas preguntas que usted hace, pues son motivo o son razón de una discusión de horas, en la cual pues realmente como en casi todos los aspectos bioéticos no hay una respuesta única ni contundente para todas las situaciones, porque como ya dijimos, muchas de estas respuestas dependen de los contextos y en ese orden de ideas hay que hacer un juicio de acuerdo al contexto en el cual se está aplicando ese juicio. Dicho esto, pues nosotros desde el punto de vista bioético siempre hacemos, y por eso he hecho mucho énfasis en este aspecto, y es en el conocimiento integral de la situación desde todos los puntos de vista, que no tengan que ver con mi percepción personal, sino que además de eso incluyan la percepción de otras personas que puedan aportar a la solución del caso. Siempre todos en el comité de ética nos sentamos con la intención de buscar la mejor solución para esa situación, para ese ser humano, en su contexto familiar, en su contexto social, en su contexto de creencias y en todo su contexto emocional, tratando de llevar pues a la mejor respuesta. Porque cada una de esas preguntas que usted ha formulado básicamente tienen que ver con eso, con unas premisas que se tendrían que aplicar mucho a cada situación, y las respuestas no son fáciles, ni son la respuesta mía, ni son las respuestas de aquí en adelante y para siempre. Probablemente yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros los médicos estamos condenados a contradecirnos, ¿cierto? Porque lo que yo creía científicamente correcto hace 10 años, ya hoy en día no lo es. Y la evolución científica ha hecho que
dilemas bioéticos sean cada vez más complejos. Bueno, pues yo partiría diciendo pues de que pues obviamente desde un punto de vista pues que me ha tocado combinar ciencia y fe, ¿cierto? En el camino he aprendido lo primero que dice la doc, o sea, pareciera, vuelvo y retomo mi caso personal, pareciera muy fácil eh, hablar y pareciera muy fácil eh, decir la parte teórica, ¿no? En la práctica no hay un blanco y un negro, realmente hay una gran cantidad de matices grises, ¿sí? Hay una gran cantidad de matices grises. eh, y pues partiría con lo no negociable de la iglesia, según Ratzinger, ¿no? La vida. O sea, no es negociable, no es negociable la vida. Los que protegen la vida, la familia, no es negociable, no es negociable, ni hay que ir en contra de ello, ¿cierto? La otra es la educación parental, ¿no? Es decir, la educación y la tradición que se trae de familias y familias y nuestra tradición no es negociable y lo menos negociable, el bien común. No trabajamos en pro de un individuo, no trabajamos en pro de una comunidad súper selecta que tiene todo el conocimiento, la doctrina y es única, no. Es como las decisiones que se toman a favor de la vida afectan a muchos, ¿no? Y como dice, donde vuela una mariposa, eso refleja en otra parte del mundo. ¿Cuándo comienza la vida? La vida comienza desde el primer momento. Para mí viene un elemento vivo de cada uno de los padres y en el momento de que se unen esas, que es un milagro de vida, que entre tantos millones de espermatozoides uno logre coronar, que ya eso es un milagro, eso ya es un milagro. Y esos dos el que vino, el óvulo que vino la mujer, el espermatozoide que viene del hombre, y ahí mismo empieza una mitosis, ¿cierto? Desde el punto de vista científico, ahí ya hay vida. ¿Cuándo debe terminar? Entonces, no debemos decir, es que estamos a favor, no fue lo que quise transmitir de pronto, no, ni confundir, no estoy a favor de la eutanasia, todo lo contrario, para mí representó un estrés ni el tremendo, porque resulta de que resulta que las decisiones que hay que tomar en el día a día de una vida que está apagándose, o sea, está muriendo rápidamente. Lo que debía de suceder en décadas está sucediendo en el día a día. Entonces, sí, estamos a favor de la vida, de que, y no solo de vida, de calidad de vida, de una vida digna. Entonces, manejo el dolor, manejo de una cosa, manejo de la otra, que no se asfixie, que hay que sacarle la salivita porque no la puede pasar. Todo eso, ¿cierto? Pero también sabemos que hay momentos en los que hay que apoyarlos y eso está dentro, está aceptado desde nuestra fe. Ya llegó el momento del buen morir. No tiene, ya se les hace los potenciales evocados y ya no hay cerebro, ya hay una muerte cerebral o está ya afectada, hay digamos, una falla multisistémica, ¿cierto? Y no la desconecten, pero es que no está, ¿cierto? No, la persona, esas son situaciones que no son fáciles de decidir, pero que hay que llenarse de muchos elementos para entender ante qué situación estamos para tomar las mejores decisiones, ¿cierto?
Y que los familiares, como hablamos acá, y las personas que están al frente nuestro también tomen las mejores decisiones, porque resulta que no van a venir ante nosotros con una cruz y nosotros mandarlo con dos. Les pongo el ejemplo preciso. Cuando yo hice mi consulta de mi familiar que tanto amaba, pidió la eutanasia. Se condenó, va para la paila, se van a condenar ustedes también, todo el mundo está presente aquí, el Morringas. No, esto es lo, pues a eso es que quiero hacer alusión, ¿no? No, venga, hablemos, cuénteme. ¿Usted qué, por qué quiere tomar esta decisión? ¿Qué lo ha llevado a pensar esto? Contaba un médico en que viene una charla de dolor, dice, he sacado personas de eutanasia por el solo hecho de haberles hecho un intervencionismo del dolor, porque ya los tenemos manejado el dolor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos transmitir, de que no, o sea, no cargar a la pobre gente con con más cosas. Ya allí traen una cruz fuertísima y fue lo que me pasó a mí. Yo dije, no, o sea, voy a aprender de esto. Hay que ir y buscando soluciones que no, sí, que no vayan en contra de las creencias, de nuestra fe, de nuestras creencias, pero tampoco que carguen a las personas horrible, horrible, con otra cruz más pesada que con la que llegaron, ¿sí? Eso quisiera hacer énfasis. La doctora Florian, la veo por ahí levantando la mano. Ay, no, no, yo no la había bajado, pero sí quiero acompañarte. Sí quiero acompañarte en ese sentir de que las decisiones no siempre son fáciles, pero yo realmente creo que si uno las acompaña de mucho conocimiento, de mucha empatía, de mucha comprensión, de mucho diálogo con la familia, generalmente las decisiones se vuelven un poco más fáciles estando en situaciones muy, muy críticas. También creo que a veces el conocimiento, por ejemplo, le libera a uno muchas cargas. Y aquí pues quiero contarle a quien nos hizo la pregunta anterior que más o menos el 60-70% de los óvulos fecundados nunca llegan a un embarazo porque no encuentran en el útero unas condiciones adecuadas para implantarse. De pronto, ese tipo de conocimiento a veces lo libera uno de cargas emocionales o cargas de culpas que realmente no son válidas a la luz de la evidencia científica actual. ¿Sí? Puede que, como les dije anteriormente, uno cambia su discurso cada que va avanzando la ciencia, pero en ese orden de ideas, el conocimiento y la ciencia, acompañados de mucha empatía, que es, digamos, nuestra misión como médicos, es lo que hace que uno pueda tomar mejores decisiones. Hay una pregunta de Sorrosa, por favor, puede. Sorrosa. Sí, buenas noches, hermana. Primero agradecer a las tres doctoras, ¿no? O sea, su exposición, su concretez, salir presentando los diferentes ejemplos que han explicado. Pero para mí personalmente sigue siendo muy cuestionante los protocolos médicos ante una situación de violación o de múltiple violación, ¿no? Y yo también me preguntaba, ¿no? ¿Qué se cuida más? ¿La vida de la mujer, ya sea adolescente o una joven, o de la posible vida engendrada? ¿Qué pesa más? ¿No? Porque esto es una situación que se ve con mucho pesar, con demasiada frecuencia en las emergencias de los hospitales. Y no es nada fácil decidir
cuando a la mujer, sea cual fuese la edad, llegando le hacen todo el protocolo que se tiene, ¿no? E inmediatamente se le inyecta algunos medicamentos para justamente evitar que pueda concebir o la concepción que se haya producido no avance, ¿no? O sea, y la vida es la vida, bien lo dijo la doctora, ¿no? Comienza maravillosa y misteriosamente en un punto, y interrumpirla, sea cual sea el momento, es no sé, ponerse en una situación como de Dios, ¿no? Eso es. Sí, ahorita hay todo un programa, ¿no? El código fucsia, ¿no? Se llama el código fucsia eh, que manejan, pues, no me corresponde, no es, gracias a Dios, no es mi posición, no me corresponde porque generalmente es en los servicios de urgencia donde tienen que hacer todo este proceso tan complicado. Nosotros desde el punto de vista de abuso, gracias a Dios, pues lo que tenemos que hacer es informar a la paciente, eso sí, pues como trabajamos con personas ya adultas, ¿no? En mi caso, pues como es gente que ya trabaja, eso, no callar, ¿no? O sea, esto no se queda así, esto no se queda así, por favor, no darlo a conocer, quéjate, ¿cierto? Ponlo en conocimiento, esto no se queda en la oscuridad. Eso es máximo lo que yo puedo hacer, ¿no? Porque de acuerdo al servicio que manejo y que ya son adultas y que suceden cosas, o por lo menos no nos comparten cosas tan, de acuerdo a mi profesión, ¿no? Tan fuertes, ¿no? Sino que de pronto cosas de abuso que no son tan graves como lo que tú acabas de mencionar, hermanita. Sí, muy complicado. Yo digo, gracias a Dios no me toca resolverlo. Es lo que puedo decir, porque no me toca poner en práctica el código famoso fucsia. Yo la verdad creo que en la unidad de cuidado intensivo se presentan muchas situaciones muy difíciles, es un ambiente difícil para trabajar, de alta demanda, de alto como conocimiento, y yo por eso siempre promuevo porque las personas que trabajan dentro de la unidad no lo hagan por un sueldo, no sea la enfermera ni la auxiliar que venga simplemente a trabajar por un sueldo, sino que sean personas que tengan una real vocación por el servicio a las personas, porque si no la vida se les vuelve muy dura y el trabajo se les vuelve muy pesado. Entonces, generalmente en la unidad de cuidado intensivo tenemos personas que tienen unas características personales que las hacen aptas para estar en ese ambiente tan difícil, porque tener que lidiar con la posible muerte de muchas personas no es fácil. Durante la pandemia del COVID nos fue muy difícil, pero creo que el llevar una vocación es lo que hace que esa tarea sea no solamente llevadera, sino gratificante y que haga que la vida realmente valga la pena, más allá de un sueldo. Creo que podemos ir como finalizando este encuentro que de verdad ha sido enriquecedor. De verdad, doctora, muchísimas gracias a la doctora Marta Dulcey, a la doctora María Cristina Florián, a la doctora Eloína Buenaga. Y como decía uno de los comentarios de una de las participantes, es grato uno ver personas que ejercen su medicina con este sentido profesional, pero también humano, dispuesto, como decía también la doctora María Cristina, a escuchar, a empatizar, ¿no? No siempre se maneja a nivel profesional esto así, ¿no? Porque sabemos también cuántas veces, cuántas quejas de, ay, pero Dios mío, este médico, ¿cómo trató a esta persona? Es decir, eso es tan importante, ¿no? El trato, como usted decía, empático del médico hacia el paciente. Bueno, entonces no hay ninguna otra pregunta, también el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias. Quedamos con muchos deseos de volverlas a escuchar.
Porque como decía la doctora María Cristina, sí, esos temas que, algunos de estos temas planteados exigirían más tiempo, pero bueno, al menos nos motivamos para, ¿verdad?, profundizar todo este campo de la bioética y, bueno, de la ética y de la moral. Que sí, que nos plantean dilemas en esta tarea educativa, ¿no? Porque casi todos los que están aquí son educadores, si no son todos. Por aquí preguntan que si está el link, ya el link de la asistencia se mandó, pero de todos modos lo voy a volver a colocar. Entonces, doctoras, muchísimas gracias, muy Bueno, amables de haber gracias. aceptado esta invitación Muchas, y de muchas verdad gracias. Gracias esperamos por la volverlas a tener. invitación. Muchísimas Muchas gracias por el gracias. tiempo Gracias, entregado. doctoras. Y Muchas para todos, gracias. entonces, una buena noche. Les recuerdo que, si Dios quiere, el próximo encuentro será el 1 de julio, martes. Si hay algún cambio por lo del profesor, se les avisará por el WhatsApp. Bueno, entonces, buenas Sor María noches, del Socorro. muchísimas. Sí, Gracias. Muchas gracias. sí, Sor Gracias. Maritza. Gracias. Bueno, un Muchas agradecimiento a cada una de las gracias. doctoras. Buenas Muchas noches. gracias, doctoras. Sí. Quería Muchas Muy lindo, decirle a gracias. todos gracias. los estudiantes Gracias. que Gracias, de esta gracias, fecha en gracias, Sor María del adelante, Socorro. Perdón, Gracias. Muchas bueno, un gracias. momentico que Sor Bendiciones. Maritza quiere decir algo, pero no la escucho. Dígame. quería decirle a todos los estudiantes que de esta fecha en adelante, por favor, enviarme todo por el correo. Ya no voy a recibir nada por el WhatsApp, sino por el correo. A las personas que le respondí en estos días es porque tenían los 3 objetivos específicos y entonces ya se puede hacer el camino hacia la metodología de investigación, la técnica, la muestra, etcétera, para comenzar a recoger información y datos. Pero faltan muchas por decidirse y mucho por decidirse. Y después estamos corriendo. Entonces, de verdad, por favor, ponernos al día, porque después ya le queda a uno muy difícil ayudar a dar una respuesta como clara. Sí. Están pidiendo el correo por aquí, Sor Maritza, si lo pudiera Yo lo he escribir. dado muchas veces, pero se lo puedes escribir. Maritza, sormaritza.m@gmail.com. Sor Maritza M, @gmail. gmail.com. Es muy fácil. Bueno. Y también voy a ver si publico la listica de algunos que no han entregado el trabajo sobre ecumenismo. No sé si es que estas personas no se quieren certificar, porque acuérdense que es uno de los requisitos para la certificación final. Entonces ya pues la mayoría ya los entregó, ya se ha sido valorado, si ustedes han abierto el Classroom, pero si hay unos que faltan, entonces ojalá nos pongamos al día porque miren que ya vamos a iniciar, o ya hemos iniciado el módulo de ética y moral y no nos dejemos coger de la noche con esos trabajos pendientes. Bueno, entonces, muchísimas gracias nuevamente y esperamos podernos volver a encontrar la próxima semana. Buenas noches, muchas gracias. Sor. Buenas Viva noches. Jesús. Muchas Bueno. gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas Muy noches. Gracias. amables. Sor, disculpe.